Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Buenos días a todos. El motivo de ella es digamos, dar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre las directrices de la política del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que expuso la semana pasada el ministro Óscar Puente en su comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, precisamente. Como sabéis, para nosotros y en general en nuestro ámbito reivindicativo, el tema de las infraestructuras siempre ha sido un aspecto muy clave, un aspecto que creemos estructural para el futuro de la provincia de Teruel, porque ha sido demostrado que es una de las causas de su falta de capacidad de desarrollo económico, precisamente por su aislamiento. Bueno, pues ahí el ministro, en una comparecencia muy larga, habló de varias cuestiones que podemos ir trataremos o haremos referencia sucinta a lo más importante, entre ellas, bueno, lo que habitualmente siempre suelen decir los ministros es la relación coste-beneficio como criterio para priorizar la implantación de infraestructuras, y también una sobre todo que nos interesó, que era que los ciclos de las infraestructuras, dijo literalmente, los ciclos de las infraestructuras son muy superiores y distintos a los ciclos políticos, dando a entender que la planificación de infraestructuras obviamente desborda el ámbito de una legislatura y desborda probablemente pues el de varias legislaturas. Nosotros estamos de acuerdo con eso, no es que estemos de acuerdo, es que es la realidad que constatamos, que los ciclos de desarrollo de infraestructuras superan los ciclos políticos, y lo que lamentablemente hemos constatado siempre es que cuando hay cambios de ciclos, los territorios que siempre se han olvidado han sido nuestros territorios, ha sido en concreto la provincia de Teruel, que todos los estudiosos y todos los análisis técnicos demuestran que es una de las dos áreas territoriales, que son Teruel y Extremadura, que existen en España, donde se ha fallado la planificación de infraestructuras, donde no se le ha dado una accesibilidad competitiva con el resto de los territorios, y que debería subsanar. La presencia de Teruel existe allí en el Congreso hizo que se admitiesen buena parte de nuestros argumentos en este sentido, es decir, que aunque se puedan priorizar las infraestructuras por una relación coste-beneficio, o incluso, como llegó a decir el ministro, este era el momento del mantenimiento más que de la creación de nuevas infraestructuras, hay territorios como el nuestro que tienen un déficit histórico de infraestructuras que hay que subsanar antes, porque si no se subsana jamás llegaremos a tener una mínima competencia en esos estudios de relación coste-beneficio, porque obviamente estamos muy atrás. Pues como decía antes, conseguimos a base de argumentos y de insistencia que el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas aceptasen la necesidad apremiante de subsanar la carencia de vertebración territorial, ejes estratégicos en algunos territorios que habían llegado a conformarse verdaderas islas interiores que existen en España, como es el caso de Teruel. Y debemos ofrecer esa visión que no se puede dejar seguir, no se puede, por mucho que cambien los ministros, por mucho que cambien los conceptos de planeamiento, no podemos seguir dejando territorios atrás. Y nosotros, frente a otras referencias que hacía el ministro, en la que hablaba en tono un poco jocoso de la cantidad de reivindicaciones, y que aquello todo el mundo pedía por lo suyo y que todo el mundo sentía necesidades, hemos de decir que hay unas claras diferencias, hay unas clarísimas diferencias. Nosotros tenemos un déficit histórico. Aquí no se ha invertido la más mínima proporción con ningún otro territorio del país. Nosotros no reivindicamos agravios inventados. Lo que ponemos en evidencia son discriminaciones evidentes. O sea, no reivindicamos agravios inventados, sino discriminaciones evidentes, como él y el Ministerio conoce. Entonces, lo que le preguntamos al ministro, al albur de todas estas declaraciones, es qué tipo de ministro quiere ser. O sea, si quiere ser el ministro que consiga transformar España con un acuerdo de país por las infraestructuras, que prime, como dijo la anterior legislatura su gobierno, la cohesión territorial como criterio básico de sostenibilidad, y que corrija los problemas de los territorios históricamente excluidos de los grandes ejes, como es el caso de Teruel, construyendo todo aquello que falta, o quiere, por el contrario, ser el ministro que ajuste nuevamente la planificación de infraestructuras a las exigencias de coyunturas políticas y mediáticas marcadas por los independentistas y por la presión de los líderes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Ambos focos, los independentistas y Madrid, pretenden concentrar toda la actividad mientras niegan la imprescindible vertebración de la España vaciada. Es necesario, pues, que el Ministerio de Transportes fije como criterios de planificación de infraestructuras la vertebración de los grandes espacios que se han quedado fuera de los ejes de la España interior, y que subsane la brecha territorial que ha provocado congestión en unas áreas y capacidad y aislamiento en otras.
Y a este respecto también queríamos decir que el otro día tuvimos la visita del diputado Puello, que vino, no sé muy bien a qué vino, pero a valorar la importancia de lo que estaban haciendo. Lo que queremos decir es que ellos tienen la posibilidad de utilizar el fundamento y el sustrato político que dejó Teruel existe en el Ministerio de Transportes, que el Ministerio de Transportes reconoció, y trabajar en esta línea, más que apuntarse a las líneas que seguían las tesis de Lambán en la legislatura anterior. Lo decimos porque ese mismo lugar que el otro día ocupaba en la Comisión de Transportes lo ocupamos nosotros y logramos unos hechos claves para Aragón, ¿no? El gobierno reconoció que en España hay zonas concretas, como es el caso de la provincia de Teruel, que carecen de vertebración territorial interna y con el resto del territorio, y esto explica en parte su retraso económico, y así lo han determinado diferentes investigaciones universitarias, entre ellas muchas de la Universidad de Zaragoza. En esa presencia consiguió que se recuperaran planes caducados y se reactivaran, y se impulsaron inversiones mediante enmiendas en los presupuestos del Estado. Es decir, que frente a lo que dice el ministro, todas estas infraestructuras de vertebración que faltan deberían ser las primeras en construirse. Y no es el criterio que parecía desprenderse de sus palabras. Entonces, básicamente, lo que queremos es trasladar al Ministerio que deben, respecto a nosotros y a la provincia de Teruel, en primer lugar dar cumplimiento a todo aquello consignado en los presupuestos del 2023 y que no se consiguió terminar por el adelanto de las elecciones. Entendemos que ese sigue siendo un compromiso exigible, porque estuvo incluso presupuestado, y hay muchas partes de los presupuestos del 2023 que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, todos los proyectos que faltan licitar en la A68, que el compromiso era haberlos licitado en este año que acabó, y el adelanto electoral no pudo hacerlo. También hay que adjudicar la redacción de los dos proyectos que se licitaron, pero también hay cuestiones como, por ejemplo, el estudio sobre estudio previo de la estación intermodal en Teruel, varias obras de accesibilidad en la A23 en su recorrido por la provincia, estudio informativo de la A40, de la A25, de la A24, todo eso estaba y está, porque siguen siendo de aplicación en los presupuestos del 2023, y exigimos que se cumpla. Pero también exigimos que se cumpla lo comprometido en el acuerdo de investidura de 2020, a los que también el adelanto electoral ha impedido que lleguen a cumplirse. Y también le pedimos que en ese criterio de planificación a largo plazo por encima de los ciclos políticos dé continuidad a la política del anterior gobierno y también a los acuerdos del Congreso de los Diputados, que por ejemplo aprobaron por mayoría, sin ningún voto en contra, el proyecto de carretero que plantea sacar a Teruel de su aislamiento histórico. Es lo que se denominó Arco Mediterráneo Interior, que fue aprobado sin ningún voto en contra por el Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2023 y que fue aprobado por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado 20 de octubre de 2023. Es decir, no sé qué más quiere para que se le evidencie que en España hay un área territorial donde la principal perjudicada ha sido la provincia de Teruel, pero hay una área territorial en el centro-oeste peninsular que no ha solucionado bien sus criterios de accesibilidad territorial y en consecuencia frena su desarrollo económico por esa capacidad, ese aislamiento eterno, y que mayoritariamente todas las fuerzas políticas españolas representadas en el Congreso en la anterior legislatura y el Gobierno admitieron que había que empezar a la planificación y ejecución de este arco mediterráneo que sacaría a Teruel y solucionaría en concreto todo el problema, la problemática del sector territorial del centro-oeste peninsular. Y ese planteamiento yo creo que puede encajar precisamente con lo que inició como políticas propias para el desarrollo, es decir, continuidad a las políticas anteriores. Me llegó a mencionar la cohesión territorial y el coste-beneficio, que nosotros debemos matizarlo clarísimamente, porque el coste-beneficio ha de valorarse no solo en los aspectos económicos, sino también en los criterios sociales, territoriales, de cohesión. Como todos los estudios dicen, no se puede aplicar un coste-beneficio estrictamente económico, porque si no lo que haríamos sería seguir concentrando todas las infraestructuras en Madrid, donde en 1000 kilómetros cuadrados se está acumulando anillo tras anillo constantemente la mayor parte de la inversión del Estado y de la comunidad autónoma. Exigimos que haya esos cambios de planteamiento. También hizo referencia, y queremos hacer una referencia en otros constantes, a compromisos como volver a tramitar la ley de movilidad sostenible, que se quedó también en el cajón la legislatura pasada,
por el adelanto electoral. Nosotros hicimos serias advertencias sobre esa ley, nos opusimos a su tramitación y no es que no se aprobase porque se adelantasen las elecciones, no se aprobó porque había mucha oposición en los grupos políticos, porque esta ley es la que da pie a la supresión de más de 151 paradas de autobuses en Aragón, más de 47 pueblos creo que eran en la provincia de Teruel, de las líneas estatales. Creemos que no debe ser así, que eso se debe matizar y que en la tramitación de la ley se supere. Pero también queremos que se cumplan compromisos anunciados reiteradamente, como por ejemplo la conexión directa ferroviaria entre Teruel y Madrid a través de un Talgo 730 híbrido que quedarán libres a partir del próximo mes de marzo, cuando se incorporen los trenes Abril a las líneas de Galicia. Es decir, hay muchas cosas que movilizamos, hay muchas cosas que están a punto de cumplirse y que se deben cumplir, y hay muchos aspectos que creemos que indicarían continuidad en la política y que tememos que puedan cambiar si nuestros diputados que están ahora allí no hacen la labor que nosotros hacíamos o no por lo menos no exigen al gobierno que cumpla los compromisos que llegó a firmar en la anterior legislatura. El compromiso lo veremos inmediatamente, el compromiso del tren directo Madrid-Teruel, aprovechando la conexión de AVE con Zaragoza y luego la línea hasta Teruel, debería ser una cuestión de meses. Así que lo veamos en cuanto lleguen los nuevos Abril. La justificación que había para prorrogarlo era que no había todavía material rodante suficiente. Pues ahí hemos de estar. Y no sé, quizá para nosotros habría unos aspectos importantes en cuanto a la duda que nos puede suscitar las propias posiciones ideológicas que tuvo previamente el ministro respecto cuando entramos en el debate entre si la concentración de actividad económica o la intención de cohesión territorial cuando él era alcalde de Valladolid, pero no queremos entrar ahí. Yo espero que se sepa, que se haya sabido rectificar y que las políticas del gobierno, por lo menos el Ministerio de Transportes, sabiendo los compromisos que adquirió la legislatura anterior, apueste por solucionar de verdad los problemas de la provincia de Teruel, los problemas históricos de la provincia de Teruel, que por fin pudimos poner en evidencia ante el conjunto de la sociedad española la legislatura pasada, que se llegaron a conseguir grandes acuerdos y que prácticamente lo que hay que hacer es continuar esa política e implementarlos. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en que la A68 es prioritaria y se debe acelerar, que la inversión en la línea ferroviaria actual ha de aumentarse. No sé si alguien vio la comparecencia, hubo un aspecto muy significativo, y es que el ministro puso en valor para decir que ya estaba invirtiendo bastante en Aragón, que en ferrocarril en Aragón se había invertido un 3.770% más que en la legislatura anterior. Le faltó decir, gracias a la presión de Teruel existe y gracias a la actuación que está habiendo en la línea ferroviaria del plan director. Ese 3.700, claro, todo es muy matizable, porque cuando estás invirtiendo cero, a poco que inviertas enseguida se dispara. Pero bueno, es significativo de cómo sí que se apostó, que era una de nuestras exigencias claves, y se debe seguir apostando y cumplir por electrificar y dignificar la línea ferroviaria actual. Pero en modo alguno eso ha de ser justificación para que los estudios del corredor cantábrico mediterráneo ferroviario de alta capacidad con doble vía y uso mixto para pasajeros y mercancías sigan adelante. Sorpresivamente, por ejemplo, el estudio de entre Teruel y Zaragoza, que ya estuvo expuesto al público y se mandó a informe de evaluación ambiental al Ministerio de Transición, lleva, además lo comprobamos el otro día, lleva más de un año esperando que le den registro de entrada en el Ministerio de Transición Ecológica para emitir el informe. El Ministerio, y esto es una cuestión que denunciamos, ha puesto a toda su capacidad técnica a informar proyectos de renovables y está frenando con su falta de actividad proyectos de este tipo. Es decir, más de un año y no se le ha dado registro de entrada. O sea, no se le ha trasladado o sea, se ha recibido, pero no se ha iniciado el proceso de tramitación que requiere audiencia previa a posibles interesados.
Bueno, pues esa cuestión de cumplir con los compromisos y esa serie de inversiones es lo que vamos a seguir insistiendo, y lo que le pedimos es, nosotros obviamente no estamos allí, pero les pedimos es a los diputados que ahora están, a los 3 diputados turolenses, a los 4 senadores turolenses, sean del gobierno o de la oposición, que insistan para que esa concienciación que había, y creemos que todavía sigue, de que este era el momento histórico en el que había que solucionar los problemas de Teruel, se mantenga, y han de presionar a su gobierno, los que son equipo de gobierno, y desde la oposición, la oposición. E incluso no solo los turolenses, obviamente, todos los diputados aragoneses. Tenemos diputados aragoneses que en los grupos que apoyan al gobierno. Ahí tienen que demostrar que realmente hay interés en no desaprovechar esta oportunidad histórica que conseguimos abrir al conseguir representación en la pasada legislatura.